Buenas tardes amigos que nos ven y nos escuchan. Es necesario, como no, hablar del huracán Fiona. Del huracán, que por cierto es una palabra taína, que rememorando lo que decía Lencho, una palabra arahuaca, significa lo común, lo ordinario y lo cotidiano que son este tipo de fenómenos en esta región del mundo, en el Caribe. El huracán Fiona ciertamente pues ha tenido un impacto focalizado en el territorio nacional, pero aún así un impacto que ha sido, por el contexto y el momento, ha tenido la contundencia. Estamos hablando de un evento que ha dejado, por lo pronto, a 1.174.000 personas sin agua, 406.539 hogares sin energía y 2.614 viviendas afectadas. Y lo peor de todo, desde luego, 2 víctimas fatales. Si comparáramos estas estadísticas con estadísticas de fenómenos anteriores, bueno, dentro de lo malo, podemos decir que hay aspectos positivos, podemos decir que el impacto negativo no ha sido tan grande. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe, por un lado, a que las competencias de los organismos encargados de la gestión del riesgo en la República Dominicana han sido fortalecidas a lo largo de décadas. Es decir, lo que son las respuestas de los organismos de socorro, la Defensa Civil, el Comité, el COE, los bomberos, todas las instituciones del Estado que están vinculadas a la respuesta ante este tipo de fenómenos, se ha ido acrecentando y fortaleciendo a lo largo del tiempo. Desde luego, entonces, nos encuentra con una capacidad de respuesta superior a eventos pasados y por eso tenemos mejor manejo de estas crisis que se presentan y que todo parece indicar que el llamado calentamiento global irá acrecentando y continuando increciendo a lo largo de los años por venir. Entre lo negativo, evidentemente, de este fenómeno, y creo que es la gran lección aprendida. Si por un lado tenemos la oportunidad de mejorar, de fortalecer la capacidad de respuesta, de ampliar la misma, de articular mejor entre los organismos de socorro y de ayuda y de mitigación que tiene el Estado, tanto en primer nivel como en segundo, siempre hay un pendiente institucional que nunca se aborda. Nosotros tenemos la manía de poner candado solo cuando nos roban. Sin embargo, como pueblo me refiero, y es metafórico, sin embargo, cuando ocurren este tipo de fenómenos, tenemos en sentido general las mismas reflexiones, no hacemos nada al respecto y la volvemos a tener cuando se repiten nuevamente dentro de X tiempo este mismo fenómeno. Me imagino que cuando pasó el huracán George, cuando pasaron las diferentes tormentas de Olga y Noel, o la tormenta de hace un par de años, septiembre me parece, no me recuerdo el nombre, o ahora, siempre es recurrente este comentario, la vulnerabilidad que hay al momento de las construcciones en la República Dominicana, o lo que es lo mismo, la falta de un ordenamiento territorial. Si vemos hogares inundados, no es solamente porque el sistema pluvial no existe, que es cierto, no es porque el sistema cloacal no existe, que es cierto, también es porque se han construido decenas de miles y cientos de miles de hogares a lo largo y ancho de la República Dominicana en zonas en las que no debieron construirse. Ordenamiento territorial, el gran pendiente, el gran desafío en la Cámara de Diputados. Me parece que tiene más de 14 años esa ley. Todavía yo no acabo de enterar qué estamos esperando para aprobarla. Entonces resulta que por un lado tenemos un sistema de gestión de riesgos construido en el 2002 a través de la ley 147-02 que establece el sistema de gestión de riesgos. Pero ¿cómo se está implementando eso? Solamente con el COE y nada más. Pero el artículo 20 señala que tiene que haber un fondo de emergencia también. ¿Dónde está ese fondo de emergencia? ¿Cómo se provisiona? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se libera? Hay muchos pendientes que hay que resolver. Tenemos un adecuado marco legal para poder gestionar el riesgo en la República Dominicana, pero como la mayoría de los marcos legales en la República Dominicana, o no le damos la importancia
o no los implementamos eficientemente y solamente los ponemos sobre la mesa en momentos de catástrofe como esta. Hay muchos desafíos pendientes en la actualidad, hay cientos de hogares sin energía porque toda la infraestructura, bueno, casi toda la infraestructura de la región este del país está en el suelo. Daño enorme y cuantioso en la agricultura. ¿Cómo se va a mitigar? El gobierno tiene ante sí muchos desafíos y muchos frentes abiertos. Es inevitable la politización de un tema de esta naturaleza. Siempre lo ha sido aquí y en todos los países, en un fenómeno de esta naturaleza o en un terremoto o en cualquier fenómeno. No nos rasguemos las vestiduras, no lloremos más de la cuenta. Los temas se van a politizar. Algunos criticarán al presidente porque hace, algunos criticarán porque no hace, algunos criticarán al líder de la oposición porque dicen o porque dejan de decir. Eso va a ser, pero lo que tenemos que tener pendiente es la respuesta institucional que como Estado podemos dar, pero sobre todo al Congreso, aprobar los marcos jurídicos que garanticen que esto no vuelva a ocurrir, que se construyan viviendas donde se tienen que construir viviendas, que se hagan puentes en los lugares en que se tienen que hacer puentes. El ordenamiento territorial es el gran pendiente y al gobierno central que establezca los mecanismos necesarios para garantizar que la ley 147-02, que establece un fondo de reserva para la mitigación de desastres como ese, no solamente sea uno de los tantos fondos y una de las tantas leyes que nunca se ejecutan y que solamente las sacamos del baúl en momentos así, sino que tiene que ser un fondo permanente y en construcción, porque nos guste o no, por nuestra naturaleza insular en medio de la región del Caribe y por los avatares del cambio climático que estamos viviendo y estamos viendo y los cambios en los patrones de comportamiento de los modelos climáticos, este tipo de situaciones se estarán dando con más frecuencia y con más virulencia y con más fortaleza y con más daños, tanto en términos materiales y en términos humanos. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para poder gestionarlos eficientemente. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.